Empezamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a esta nueva tertulia literaria que con mucha ilusión organizamos desde el Centro de Estudios Africanos. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a decir que el artífice de todo esto está por ahí en tránsito, es Ángeles Jurado, que nos irá acompañando a lo largo de la tarde si buenamente pueda. Ángeles, si estás por ahí, pues muy agradecidos por tu trabajo. Y lo que decía, que hoy nos encontramos aquí pues un poco para celebrar este mes de marzo, celebrar el 8 de marzo, celebrar a las mujeres. Y se le ocurrió a Angie la buena... Vamos a celebrar con las escritoras africanas, ¿no? La idea de esto es celebrar la creatividad, el valor artístico de las escritoras africanas, ¿vale? Tanto en África como en la diáspora, y bueno, comentar lecturas, comentar poco, celebrar los triunfos que se han conseguido, y sobre todo también hablar sobre esos desafíos y esos retos que tiene la literatura africana escrita por mujeres a nivel global, y también haciendo especial hincapié aquí en el territorio español. Pues para esta tertulia vamos a contar con tres personas. Os presento rápidamente y podemos iniciar el diálogo ya cuando queráis. Tenemos a Hortense Umeda, que nos acompaña en muchas ocasiones en nuestros cursos y en nuestras sesiones de tertulia. Ella es filóloga, es togolesa, es traductora y experta en literaturas africanas, entre otras muchas cosas. También tenemos a Pedro Suárez Martín, a pesar de que pone Quirina Miranda ahí en su web. Que es mi mujer. Es su mujer, ¿vale? Que es profesor retirado y traductor de autores africanos francófonos, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Gracias, Pedro, por acompañarnos. Y Gracias a también ustedes por tenemos la invitación. a Javier García Mameli, filólogo especializado en Ken Saro-Wiwa, sí, espero que lo haya dicho bien, y en la literatura nigeriana y africana anglófona en general. Os damos la bienvenida, os Gracias. agradecemos mucho, y la idea de esta sesión fundamentalmente es eso, crear un diálogo con las personas que os habéis inscrito, y un diálogo entre vosotras tres. Y, bueno, y como una primera pregunta, una batería de preguntas que ha preparado Ángeles, no os voy a engañar. La primera pregunta que se plantea aquí, podemos ir en turnos o nos organizamos como queráis, sería: ¿por qué hay que leer a autoras africanas y qué aportan a nuestras bibliotecas, corazones y cabezas? Empezamos con una pregunta fuerte, ¿sí? Así que quien quiera comenzar, puede comenzar, o bien Pedro, o bien Javier, o bien Hortense. Adelante, Pedro, que te veo con ganas de... Hombre, yo creo que vamos a ver, en francés decimos les femmes d'abord. Entonces le tocaría a Hortense, naturalmente, empezar, digo yo. Pues, Perfectamente, adelante, Hortense. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. ¿Por qué hay que leer a la literatura africana escrita por mujeres? Para mí, por varias razones. Por ejemplo, por la variedad de temas que ellas abordan, entre los cuales la búsqueda de la igualdad y la libertad, la lucha contra las injusticias de las que son víctimas, la identidad, la violencia de género, la sexualidad, las tradiciones y el matrimonio forzado, por ejemplo, y la maternidad, la inmigración y la vida en las sociedades occidentales, y así como la discriminación a las que se enfrentan. También por la variedad y la riqueza de los paisajes culturales, históricos y sociales que muestran en sus obras,
también por su creatividad, por la diversidad de sus voces y de sus estilos, porque también rompen con los estereotipos y las ideas preconcebidas sobre las mujeres africanas y también sobre las realidades del continente. Y finalmente, porque enriquecen la literatura universal, perdón, y también porque hay que apoyar la creación literaria. Gracias a ustedes. Pues, Adelante, Pedro o Javier, quien quiera. Te cedo la palabra, Pedro. bueno, gracias, Javier. Esto, y como decía Ostaz al principio, pues también buenas tardes y a todos y gracias por la invitación. Es siempre un placer dialogar sobre la literatura africana. A lo que decía Hortense, yo añadiría simplemente un, una, una cosa mía muy personal. Bueno, también a lo mejor que al llegar ya uno al final de la vida, como sabemos que queda poco tiempo, hay que ser muy economo de las lecturas, ¿no? Muy de su tiempo, la gestión del tiempo. Y yo en todas mis lecturas busco principalmente el placer de leer. Claro, la instrucción y ver la experiencia y todo eso, pero el placer de leer. Y realmente con algunas páginas de algunas de las mujeres africanas que conozco literalmente hablando, pues sí que encuentro un enorme placer porque, bueno, mm, porque realmente miran más, ¿verdad? A la sociedad que eh, los hombres que tienen más tendencia, creo yo, a embarcarse en discursos de tipo histórico, político y en fin, y también está muy bien, yo no tengo nada en contra de eso, pero me encanta leer eh, las historias que tienen que ver con la sociedad, con las familias, con en fin, lo que decía Hortense, y escrita en una lengua absolutamente deliciosa. Eh, ya tendremos ocasión de entrar en algunos casos, pero por ejemplo, habráse visto algo más bonito que el diálogo, el texto de Leonora Miano, por ejemplo, en La Estación de la Sombra. Hay unas páginas ahí absolutamente deliciosas. El paisaje, pero el paisaje social, el paisaje humano. Eh, Cosas tan bonitas como, yo personalmente me gusta mucho todo lo que escribe Hemley Boom, la camerunesa, eh, de la que he traducido Los días vienen y pasan. Es una verdadera, una escritura preciosa, ¿sí? Naturalmente que habla de problemas muy serios, pero además en una lengua que a mí me llega personalmente al alma. Bueno, yo cierro porque yo creo que han abiertamente explicado los dos las razones. Yo las leo porque me encantan, porque noto una frescura y una vitalidad y una personalidad. Están todas las escritoras, bueno, africanas habría que un poco discutir quiénes son, porque hoy día con la diáspora y el ir y venir de la mitad viven fuera, o han nacido fuera, han vuelto, no han vuelto, han perdido nacionalidades, se han sacado ciudadanías nuevas. Tiene un poco el tema elástico, ¿no? De Evaristo, que prácticamente es por poco por ecos de familiares y tal, hasta las que no se han movido de su país origen. Pero bueno, sabemos a quiénes nos referimos. Y la verdad es que es una generación, sobre todo la nueva, porque yo reconozco, echando un listado de los primeros libros que leí, no hubo mujeres hasta muy entrado ya, yo creo que hasta llegar el 2000 por ahí, fue cuando empecé con los primeros libros de autoras africanas.
porque no había disponibles, ¿no? Claro. Pero hoy día es al revés. Es decir, hoy día yo creo que las autoras africanas publican y editan más libros en comparación que los hombres, porque se lo merecen, porque tienen capacidad para ello y porque hay una iniciativa conjunta de escribir de todo, porque yo creo que tocan todos los palos, ¿no? Que es abrumadora acá. En Pues, cualquier feria del libro, la descompensación femenina y masculina es notoria acá. Y me alegro, ¿eh? Pues tengo que confesar mi culpa, porque he estado, para preparar esto un poco, he estado viendo mi biblioteca de cosas africanas, ¿no? De escritores africanos, y tengo 30, no solamente, tengo 30 novelas escritas por mujeres. Y claro, estoy hablando pues de un volumen a lo mejor 6 veces superior en cuanto a la presencia de escritores hombres, ¿no? Es decir, que en el caso mío confieso que he leído, pues eso, unas cuantas novelas y bueno, de esas cuantas novelas, mm, en fin, hay algunas que me gustan más que otras, por supuesto, eh, pero yo confieso que he leído muchísimo más cosas escritas por hombres que cosas escritas por mujeres. Ahora bien, celebrar, pues estamos en celebrar, ¿no? Claro, con muchísimo gusto, pues eso, los días vienen y pasan de Hemley Boom o bien El sueño del pescador. Este segundo título todavía no está publicado, pero sí está traducido ya. De Mariama Bach, mi carta muy extensa, ¿habráse visto algo mejor pensado? Qué lástima que el presidente de Estados Unidos no la haya leído. No estaría diciendo las burradas que está diciendo si hubiera leído esa carta tan bonita de Mariama Bach. Aminata Soufal, el imperio del embuste. Son cosas absolutamente preciosas, ¿no? Tienen que cortarme porque yo soy muy dado a hablar y entonces no quiero interrumpir. Adelante, adelante, Pedro, no vamos a cortar a nadie. No, hombre, yo agradecería que sí, que me cortaran. Mira, una cosita solamente. ¿Quiénes son las mujeres africanas? Vamos a ver, las que no han vuelto. Oye, ¿saben una cosa? No hay que olvidar que de las que no han vuelto, hay muchas que fueron para allá de esclavas en barcos negreros y que no han vuelto, porque se han quedado en Brasil, porque se han quedado en el Caribe, porque se han quedado donde nadie tenía que haberlas puesto. ¿Eh? Estamos hablando de los, en fin, según una de ellas, según Christian Taubira, pues eh, son muchos millones, ¿no? Los que fueron desplazados desde el continente. Los expertos dicen, la ex ministra de Justicia, eh, los esclavos, los capturados en África y trasladados durante el periodo de la trata transatlántica, fueron muchísimos, y algunos, claro que no han vuelto. De esos no han vuelto. Y esos son los que han creado esa literatura negra de Estados Unidos, de Brasil, de todo el continente, ¿no? De Colombia y de todo ese continente. Yo considero que esas mujeres que están escribiendo pues son tan africanas o tan afrodescendientes y con todo el derecho del mundo. Ellas a escribir y yo a leerlas. Una de mis preferidas es
naturalmente Maryse Condé, ¿no? Con títulos como Moi, tu vas sorcière, la belle créole, le cœur à rire et à pleurer, Ségou, les murailles de... En fin, toda esta literatura de toda esta gente que no han vuelto, pero que no han vuelto, oye, porque salieron como esclavos y ahí han tenido que sobrevivir. Claro, también están los que se han ido a vivir una vida mejor en la UCLA, allá como Alain Mabancou, o bien en París como Bougard Sarr, y en fin, y muchos de los que están viviendo, y para los cuales, pues ahí sí que habría que entrar en una discusión, ¿verdad? Porque muchas veces África es algo bastante remoto para ellos, pero no hay que olvidar que esos salieron voluntariamente, ¿no? Por los motivos que sea. Pero también están los que capturamos, trasladamos, vendimos, en particular para acumular el capital necesario para poder hacer la revolución industrial. Entonces, claro, esa gente se ha quedado por allí y canta y hace cosas y hace cine y escribe, y son una parte muy importante, muy importante. Bueno, por Sí, favor, compañeros. sí. Bueno, si alguien quiere completar, Javier o Yo Hortense, lo que sea. incluyo, yo cuando hablo de africana, incluyo la afrodescendiente, es decir, Caribe, prácticamente uno se lee una novela de una autora caribeña y no encuentra diferencias de contenido, ni de forma, ni de estilo a muchas africanas, ¿no? Es decir, ahí Claro, hay un claro. común sentir, hay Totalmente algo, de un acuerdo lazo contigo, Javier. Totalmente de genético acuerdo contigo. completo, completo. Sí, 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 claro. Bueno, y de todas formas, hay otro apartado que tampoco hay que dejar de lado, y es que hay figuras femeninas dentro de la literatura. Claro, obra algunas veces de escritores varones, pero que ponen muy, muy alto, ¿verdad? El listón de la mujer, la función, el papel de la mujer en la sociedad africana. Yo estoy pensando en 4, a ver si estamos más o menos de acuerdo. Eh, la Grande Royale, del personaje este de la mujer, ¿verdad? De la aventura ambigua, Sheikh Hamidou Khan, la Grande Royale, esa mujer que mandaba a sus hijos y a los niños a la escuela de los blancos para que aprendieran a tener, como decía ella, a mí me impactó esa frase, ¿no? Para que aprendan a decir las cosas, saber las cosas, dominar sin tener razón. Porque ella sabía que en la escuela los blancos, en fin, con los blancos, los niños iban a aprender un montón de cosas y sin embargo no tenían razón. Otro escritor como José Eduardo Agualusa, que escribe La Reina Jinga, ¿no? Un personaje absolutamente extraordinario. Uno de los personajes que se oponen, por ejemplo, a la trata transatlántica, ¿no? A la captura de esclavos. La madre de Osiri en la novela de Armangos, Cobrar por estar de pie. Una mujer extraordinaria, licenciada en sociología, pero que prefiere quedarse como maestra de niños chiquitos para formar, ¿no? Tan importante, tan importante. Y por fin la que a mí me gusta muchísimo, Kine Gallo. Kine Gallo, a lo mejor esta no la conocen tanto porque no se ha editado en español todavía la novela de Boubacar Boris Diop, Un sepulcro para Kine Gallo.
Kingallo, un personaje también extraordinario, aunque descrita por, en este caso, por Boris, ¿no? De las escritoras, mi selección es naturalmente Hemley Boom, porque yo ahí no sé, afortunadamente no soy crítico, soy traductor, entonces no tengo por qué tener criterios, criterios en fin, objetivos. A mí me encanta el personaje de Hemley Boom como persona, como mujer y como escritora, ¿no? Los días vienen y pasan, El sueño del pescador. Es una novela preciosa, la del sueño del pescador, donde esta mujer, por ejemplo, se mete a denunciar cómo los pescadores pequeños, el complemento indispensable a la mesa de la familia, cómo han sido desposeídos del mar y del pescado por los arrastreros, por los barcos extranjeros, franceses, chinos, de donde quiera que sea, y que han sido desposeídos del mar, ¿no? En fin, lo decía antes María Mabá, Aminata Soufal, son personajes, son escritoras, francamente, en fin, cuando uno se pone a comparar con el resto de lo poco que se ha leído, ¿no? Porque claro, yo estoy citando a estas mujeres porque las conozco especialmente y porque me encantan, pero hay otras, muchísimas, ¿no? Ken Bugul, Ken Bugul, ¿no? Ken Bugul, que la hicimos, por cierto, doctora honoris causa el otro día en la universidad nuestra, aquí en La Laguna, y que hizo un discurso precioso cuando la nombraron doctora honoris causa, un discurso precioso. Llegó hasta cantar y bailar, en fin, una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces, claro, todas estas mujeres están ahí y aportan y son dignas, desde luego, de celebración. Pero yo Gracias. hablando solo, como siempre, Roberto. No, muchas gracias, Pedro. No sé si tenéis algún... han escrito Elia. Os agradecemos si tenéis posibilidad y si queréis, por supuesto, que encendáis la cámara, encendáis el micrófono y que charlemos, charlemos directamente. Elia ha hecho un comentario escrito. Bueno, Elia, ¿quieres hablarlo o si no te lo cuento yo? Que dice que hay otra respuesta, que parece la posibilidad de recuperar voces silenciadas. Para ella le parece importante que durante mucho tiempo las mujeres africanas han tenido menos oportunidades de expresarse y leer sus obras ayuda a completar una narrativa históricamente incompleta, ¿vale? Como ella hace referencia a tal como dice a Chimamanda. Me parece interesante lo que dice Elia, y enlazando un poco a esa segunda pregunta, ¿vale? Si quieres, la lanzo directamente a Hortense y luego continuáis los dos. Es que si crees que es, Hortense, ¿crees que las autoras africanas están infrarrepresentadas en las propuestas editoriales europeas, occidentales? ¿Y por qué está ocurriendo esto? Uy, a ver, no sería tajante diciendo que están infrarrepresentadas, porque habrá que ver según los países. Claramente, si comparamos Francia, Gran Bretaña con España, desde luego que sí, hay menos, no solamente las mujeres, los hombres también, pero hay más presencia de autoras africanas en el contexto británico y francés, principalmente por razones históricas, por razones de lengua y razones históricas en cuanto a la colonización, por supuesto, y que deriva en que en estos dos países, en esos dos espacios, se ha heredado la lengua colonial y se escribe principalmente en la lengua colonial, y que en España ha tenido dos colonias
pequeñas, además poco poderosas. Es decir, los dos países de habla hispana en África son Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental. En el caso de Gran Bretaña diría que mucho más, porque desde el año 62 la editorial Heinemann tiene una colección que llaman la African Writers Series y siempre ha publicado autores africanos de habla inglesa. En Francia ocurre algo parecido, no es que haya una editorial específicamente dedicada a ello, pero hay muchísimas editoriales que dan voz a las autoras africanas simplemente por lo que he dicho antes, por razones históricas, por razones de lengua, por proximidad, por ser principalmente uno de los países a los que se emigra naturalmente. Incluso los que no han emigrado es el país hacia el que se mira naturalmente. Y aparte de eso, diría que el auge de las editoriales africanas es muy reciente, incluso para ser publicado o para ser conocido, para poder tener posibilidad de sacar un libro, en general, sigue pasando por las editoriales francesas. En el caso de España lo entiendo por las razones que he dicho antes y también porque es reciente e independientemente de eso, creo que habrá que ver cuánta gente lee en España y de esos cuántos se interesan por África como continente y por África como cultura o como espacio cultural. Y luego hace falta medios para editar libros en todos los contextos. Sé que vivo en Francia desde hace 10 o 12 años y sé que Francia invierte mucho, apoya mucho la edición. Se publican muchísimos libros en Francia, pero muchísimos libros en Francia. Y últimamente también por el fenómeno de la autoedición hay mucha gente, muchos autores y muchas autoras que se autoeditan. Es cierto que se ve más o se nota más la presencia africana en Francia y en Gran Bretaña, pero aún así en Francia no, no son los que, ¿cómo diría yo? No todo el mundo, todas las escritoras, incluso escritores, encuentran espacio fácilmente. Muchas veces se espera sobre todo en Francia, no creo que tanto en el caso de Gran Bretaña. El que tiene éxito en Francia a través de las grandes editoriales es que ha conseguido o han conseguido que escriba en francés de Francia, que han conseguido pulir los textos para que se ajuste de alguna forma, en muchos casos, en un lectorado de Francia. En el caso de Gran Bretaña, si comparáis muchos textos, el lenguaje se ve más un inglés africano, vamos a decirlo, en los libros publicados por autoras africanas, es decir, el inglés de Nigeria, el inglés de Ghana, etcétera. Menos, pero se ve menos este tipo de lenguaje de francés local dentro de la mayoría o muchos de los libros publicados en Francia en general. Pero el caso de España yo lo entiendo en cuanto a lo que he dicho antes, el interés y la falta de gente que quiera leer, de lectores y lectoras. Y también yo creo que ah, se publica, pienso que se publica menos en general en España que en Inglaterra y Francia. Y además creo que el volumen de subvención que pueden tener las editoriales en Francia es mucho mayor que el que puedan tener la gente en España. Vamos, pienso yo. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Em, bueno, no hay que olvidar que los escritores africanos, sea cual sea su
su grado de, en fin, de convencimiento de lo útil de escribir en la lengua colonial. No hay que olvidar primero que algunos de ellos están escribiendo primero en su lengua materna. Es el caso eminentemente de Boubacar Boris Diop, que la novela última, esta novela que se llama Un sepulcro para Kinegayo, está escrita en Wolofo, y después adaptada al francés por el propio Boris. Pero en fin, esta novela, y claro, y yo traduzco a partir del texto francés que establece Boris, pero la novela se escribe primero para los conciudadanos, para los compatriotas, para la gente que vive en Senegal y, en fin, Boris escribe para ellos. Y bueno, para seguir hablando de mujeres, pues lo mismo pasa probablemente, bueno, podría pasar con cualquier otra que escribiera en la lengua nacional. Es el personaje este de Kine Garreau, el personaje de la última novela, es precisamente una mujer que escribe una vez por semana media página de un periódico en la lengua suya, es decir, en Wolofo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Hortense, yo diría que la gran dificultad para las mujeres y para la literatura en general, cuando hay que escribirlo, hay que publicarlo en español, tenemos un filtro doble. Es decir, primero, los dueños de los textos escritos siguen siendo los franceses, cuando el texto ha sido publicado en Francia, ¿no? El último ramalazo de la colonia, los editores siguen siendo dueños de lo que escriben los africanos. Los editores franceses siguen siendo dueños de lo escrito y publicado en Francia por escritores que carecen de estructuras para ser publicados en su propio país. Sigue siendo la metrópolis colonial la que edita. Y a nosotros nos toca traducir. Traducir, exacto. Traducir. ¿Y qué traducimos? Pues lo que buenamente los franceses aceptan que traduzcamos. Hay un margen enorme entre lo que traducimos y lo que los africanos, las africanas escriben. Un margen enorme, enorme. Ya de por sí, como bien apuntas, somos pocos lectores. En este dichoso país de Cervantes somos pocos lectores, pero además tenemos unos editores, unas casas editoriales que, en fin, filtran mucho. Voy a coger un ejemplo y si no están de acuerdo, por favor, me lo dicen y lo discutimos. Yo no sé si ustedes han leído traducido o sin traducir en francés el texto de Bougarsar por el que recibió un Goncourt, que es el último Goncourt, por cierto, que se ha dado a un escritor africano. Pues yo me he quedado perdido dentro del laberinto, amigos míos. Yo esa novela no sé cómo salir de ella, porque no la entiendo, no hay forma de entenderla. ¿Ha Y sin sido embargo, traducida al español? está traducida, creo que sí, que No está. sabía. Pero mira, yo la leí en francés. Mi Vale. esposa que se llama Kirina Miranda, como bien dice ahí el rótulo, ella es también catedrática de lengua y literatura, jubilada como yo. Y una buena lectora y una especialista de literatura. Pues ella le ha metido la mano a la traducción y hemos llegado los dos a la misma conclusión. Los franceses han hecho de esa novela un Goncourt,
Pues muy bien. Ah, sí, Pues yo estoy convencida, aunque el tema es de mujeres, pero Mbugasa siendo un hombre, yo estoy convencida de que este es un concurso político, este es un concurso que le han encargado para escribir ya, un libro para darle el premio. Yo estoy convencida. exactamente, pues estamos totalmente de acuerdo y Sí, que sí. hay cosas muy discretitas que se escriben en toda África, desde el norte hasta el extremo sur. Yo me he parado en el África esta de expresión francesa y además subsahariana, no arriba en el norte. Y ahí hay un montón de cosas que a mí me parecen muchísimo más interesantes que el laberinto de Bugarsade, que ha escrito otras novelas preciosas, Bugarsade, pero que esa última mmm, no hay quien... Entonces, claro, ¿qué se va a vender en España? Lo que los franceses han filtrado. Nosotros Bueno, tendríamos que tener la posibilidad, Constance, pero no tenemos los medios económicos de claro, coger directamente nosotros. Pero es que todo pasa ya el filtro por Francia. En Senegal, bueno, en Senegal, por ejemplo, Boris está editando en su casa editorial. Tiene una casa que se llama Ejo y que está publicando cosas de las lenguas nacionales y tal. A ver si un día se atreven también a publicar allí los textos que escriban en francés. están surgiendo muchas pequeñas editoriales, pero volvemos al tema de siempre, de dinero y de los medios y de lo que vende y de lo que interesa. Ah, Claro, claro, si tienes éxito, enseguida se te echan encima todas las editoriales, compran derechos para traducir en 8.000 idiomas a la vez. exactamente, Otro punto que se exactamente, me olvidó en el tema de España es también eso, que para que se publiquen autoras africanas en España, tienen que ser traducido, que es otro coste. claro, 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 Tiene que ser traducido, este es otro coste y cuesta muchísimo, sobre todo si es una gran editorial negociar los derechos de traducción, porque hay que comprarlos y pagar a la traductora. Y eso es una claro, apuesta que quieras o no, que es comercial, y si no estás segura de que se va a vender, se va a comprar, no te metes en tanto claro, gasto. claro, claro. Hay que Entonces, comprar claro, se bastante. traduce los valores comerciales, se traduce todo lo que escribe Chimamanda, se traduce lo que escribe eh, Bugarsar y tal, pero de lo demás que están escribiendo y a lo mejor, pues no sé. No. Lo que tú acabas de decir, mira, estoy citando el imperio de la mentira de Aminata. Hoy, el maestro absoluto, dos puntos, el dinero, ¿verdad? El estilo a la moda, sobre todo el planeta, la mentira. Entonces, claro, eh, eso explica, seas hombre, seas mujer, lo que nos pasa. Es decir, en este país, y mira que nosotros aquí en Tenerife estamos estamos reaccionando. Bueno, como decía antes, de los últimos 4 doctores honoris causa, pues resulta que Ken Bugul vino el otro día a recibir su doctorado, ¿no? Tenemos una universidad en la que somos conscientes de que el continente que tenemos más cerca es el nuestro. Canarias está geográficamente dentro del continente, la parte insular, pero dentro del continente africano. Y nuestra universidad está estudiando textos africanos y trabajando una aproximación. Pero por lo general, la literatura africana le importa muy poco a la mayor parte de las casas editoriales. Lo Creo que digo, Javier quiere decir algo, ¿no? No, y ahora ampliar lo de la traducción, porque hay un matiz. Vamos a ver, los ingleses leen mucha literatura africana en inglés y los Mm, franceses, pero se traduce poco de una lengua a la otra. Es decir, exacto. no hay entre ellos tampoco Eso también, una exacto. abundancia de traducción y demás. Totalmente de En acuerdo. España se agrava más todavía, porque en España
a 5 años de la salida de la novela se puede encontrar una traducción cuando ya la novela incluso ha perdido poco de frescura, ¿no? Yo se lo decía a Henry Boom con lo del Días que vienen y van, se lo decía, es que de pronto, como no te la publiques en España pronto, Boko Haram igual se rinde o desaparece, lo que sea, y ya Claro, el argumento queda un poco fuera de sitio, ¿no? exacto. Porque Desgraci- hay obras de estas que desgraciadamente, tienen una contemporaneidad que como pasen años, pues pierde un poco de lustre, ¿no? Pero es Claro, curioso, pero una no es Annie Ernaux, así que sin embargo, es curioso una cosa. Chimamanda saca un libro este año. sí, No está, acaba, acaba de sacar uno, no, no, sí. sí, no la ha sacado todavía. Sale en septiembre. Y Ajá, sale en la edición española inmediatamente, a la vez, simultánea. claro, claro, Es claro. decir, es que claro, vende porque que tiene un valor facial que da claro, que sea exacto. africana, sino Este porque es el negocio, es Sí, la sí, claro, Yusundur claro. de la literatura. claro, Y Mira, después, mira, Javier, y Hortense, Javier, una cosa también, no te olvides del mercado americano, porque claro, la mayoría de las claro, escritoras exactamente, nigerianas exactamente. se han ido a Estados Unidos, porque exacto, también reciben el acogimiento de universidades, de claro, gente, y después hay otra cuestión que también yo creo que ahí, es decir, las editoriales nigerianas se han fortalecido con el tiempo. Hay sí, muchas editoriales propias de también, allí, con las ideas claras, con capacidad y demás, lo que no obsta para que algún autor se lo pifien y aparezca con Penguin y con las bestias de turno de multinacionales. claro. Pero al menos tienen la posibilidad de sacar los libros y ellos a veces negocian incluso con editoriales españolas a otro rango diferente sin tanta prepotencia, ¿no? Como Claro, me imagino el Hortense. punto de gente como Chimamanda es que también está en Estados Unidos, donde Claro, la mayoría de los escritores de éxito tienen agente literario. claro, tienen Ni ahí. siquiera, Exactamente. ni Y hasta siquiera lobby, ya te no digo que eres hasta tú. lobby de presión. Claro, exacto, completamente. Yo conocí a Chimamanda cuando no la conocía nadie, al principio de Internet, cuando había blog y escribía sus relatos cortos en un blog. A mí me encantaba, yo le Ujú. seguía antes de descubrir su primer libro, ya leía sus relatos. Pero ese también es el sistema Sí, sí. occidental. De No, repente cogen una y la convierten en icono para todo el mundo y para decir que Sí, eso en no, Francia suele ocurrir más con hombres, o ¿no? siguen chupando la misma Mujeres, vaca. sí. Es decir, Cournat saca un libro también. Ya ¿Perdón? se pelearán por traducirlo. ¿Perdón? Gurnat, el premio Nobel, sí, Ah, Gurnat, sí, sí, exacto, claro, saca un libro. Ya verás claro, cómo claro, al rebufo la traducen sobre la exacto. marcha y Porque pagan lo que sea. el Nobel hizo que le ha dado más valor comercial Pero, a la pero, persona pero y a sus mientras tanto obras. hay 40 autoras Claro, africanas que se quedan en el olvido, ¿no? Que exacto, totalmente. exactamente, exactamente. desapercibidas. Mira, y Javier, Javier, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. La mala suerte que tienen los escritores africanos de expresión francesa, ¿verdad? Con respecto a sus colegas que escriben en inglés. El imperio es el inglés, la lengua del imperio. ¿eh? Eh, y ahora más que nunca con este presidente que tienen, ¿no? El inglés hace parte de América y entonces es lo primero. Y los españoles seguimos a pie juntillas lo que viene de América, lo que viene de América, no lo que viene de Francia, sino lo que viene de América. Lo que manda es lo americano. Entonces, claro, claro, que le den el Nobel de Literatura a Boubacar Boris Diop, pues lo tienen muy crudo, a pesar de que está trabajando no solamente en francés, sino en bolofo, y que debería ser apreciado por el Nobel, por Suecia, ¿no? Pues resulta que no. La presión es la presión del inglés de los americanos. Y ahí los escritores nuestros digo yo, los escritores africanos de expresión francesa, pues lo tienen crudísimo, crudísimo para salir adelante. Y sobre todo en nuestro mercado interior español. Lo que manda aquí es América. Y los únicos escritores
negros que se publican así como profusamente son los escritores americanos eh, y no los escritores de expresión francesa. Los francófonos lo tienen siempre mucho más difícil. La moda la impone el imperio. Bueno, es el mercado, Las pernas, el dinero, claro. el dinero. Pues nada, y vamos a ver, a mí sí que me gustaría preguntarles una cosa, queridos compañeros. Em, eh, ¿Por qué nos hemos dedicado a esto de el particular cariño por las cosas de África? Porque como traductor, pues yo no sé, Javier, si tú te dedicas a traducir principalmente cosas de Nigeria No, o... y menos. De Nigeria me he negado el rotundo siempre porque eso de traducir el pitching y las Sí, es exacto, demasiado claro, complicado. claro, demasiado complicado. claro. Para Bueno, mí es demasiado complicado, aunque Yo sea creo que filólogo. para, exacto, hay que hablar pidgin para poder traducir No, no hay que y dominarlo además. y dominarlo, no, No, no adivinar así por, sí, 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 estoy de acuerdo. le cojo el ujú, ritmo y lo leo y lo entiendo y demás, pero al Claro, traducirlo, el otro día vi que había una tesis precisamente un balear sobre la traducción del pidgin y poniendo a Saro claro. Wiwa como ejemplo, ¿no? Digo, lo Interesante, voy a leer a ver cómo ha claro, podido hacerlo porque hay veces que hay que hacer verdadera encaje de bolillos claro, sí, sí, en las traducciones que ha hecho hace poco Marta Sofía de Amata, Aidú, y dice que pues tuvieron que echar mano del guineano, vamos, del español claro, guineano, para buscar exacto, esas expresiones que fueran más acomodaticias claro. con una mente africana que traducir las argot peninsulares y demás, ¿no? Claro, esa es otra cosa, el hecho de que España no tenga muchas antiguas colonias africanas que Mm. hablen español y no tenga tradición, hace que incluso los conceptos o términos, no hay palabras Falten. exacto en España, en español para describirlos, pero se pueden inventar. No, y Se pueden recurren, ella inventar, recurría a eso, recurría claro, también a Cuba, al es otro vocabulario recurso de los cubano traductores, exacto, de la conceptos diáspora. que se ajusten un poco a las palabras Pero es complicado. Yo sí, me no, no, encanta, sí, estoy yo totalmente disfruto de acuerdo leyéndola y en su consciente lengua, que es complicadísimo. sí, sí. Y aprovecho eso, traducciones de otras lenguas para leerlas, ya digo, Claro, en francés, si no las claro, publican en porque español otra las cosa, menos, o en exacto, francés las pocas, digo al inglés las pocas, claro, pues me quedo sin leerlo. otra cosa que ayuda al traductor es conocer bien las dos culturas y el hecho de que la relación de forma, no sé cómo decirlo, masiva o continuada o recurrente o consolidada de alguna forma entre España y África también es reciente. De tal manera que incluso los traductores tampoco Muy ducho. no han vivido Ya, esas culturas durante mucho tiempo ya, como para tener más recursos, incluso si quieres inventar, ¿no? ya. Palabras no, para que... yo, Perfecto, sí. sí, yo procuro estar en contacto con los escritores que traduzco. Y, por ejemplo, yo he traducido unos cuantos libros, bueno, concretamente creo que he traducido todo de Amangos, que es marfileño, y la relación con Amangos es muy fluida y en muchas ocasiones consulto y pregunto, porque claro, yo he vivido 2 años de mi vida profesional en África, concretamente en Libreville. Y claro, el amor y el apego a la cultura, a las culturas africanas, pues está ahí, indudablemente. La ignorancia también. Entonces, pues eso, cuando me meto con un clásico, como he hecho últimamente con
los cuentos de Le Pagne Noir, la tela negra. Ah, sí, Camara Lai. Sí, exactamente. Entonces, claro, ahí lo tengo más complicado, ¿no? Porque Porque, el escritor ya no está, ya no exacto. está. Y es, incluso si estoy muy en contacto con la gente de la universidad de, en fin, de Costa de Marfil, pero evidentemente siempre, la traducción siempre es complicada. Esto pasa también dentro del hexágono, es decir, Ah, yo, no, por bueno, supuesto. Sí, he, sí. vivi he vivido unos cuantos años en Francia, concretamente de los 8 a los 38 años, pero tengo fallos también. Y de todas formas, lo mío es muy sencillo. Yo no traduzco sino textos africanos, textos de escritores y escritoras africanos, africanas, y lo que se publica ahora mismo en el Hexágono, pues digamos que lo leo cuando tengo tiempo y lo que me interesa realmente, lo confieso, ¿no? A mis años lo que me interesa realmente es lo que se está escribiendo en francés desde África. Y concretamente lo que más me interesa en este momento es lo que escribe Boubacar Boris Diop. Creo que ya lo dijimos en una tertulia anterior, le tengo mucho cariño a los textos escritos por las mujeres, evidentemente, cuando escriben bien, pero en fin, no puede uno abarcarlo todo y entonces los problemas de las traducciones siempre. ¿Eh? Una vez eh, uno que traduje que se llama, a ver, Marc Alexandre o Bambé. Traduje los días, ¿cómo era? Las luces de Ushda, de este hombre, que es una novela preciosa. Y una vez coincidimos en Las Palmas y entonces me dijo, Pedro, ¿es cierto eso que traducir es traicionar? Y yo le dije, yo creo que traducir es asesinar el texto, ¿no? Porque realmente, claro, cuando yo leo, alguna vez he leído una traducción y el texto francés, la distancia es tan considerable, la lengua poética se ha perdido una serie de cosas. Un poco lo que nos pasa cuando leemos, siendo gente de a pie, cuando leemos un poema escrito en español, un español que lee un texto poético en español, pues lo mismo nos pasa un poco con la literatura extranjera cuando se trata de traducir. Entonces siempre es un problema lo de la traducción que se añade a la dificultad de por sí de publicar en un país que no es el país de origen de la lengua, ¿no? Y luego hay traducciones también que mejoran el original, ¿eh? Es posible, es posible, es posible. Y una pregunta que os hago, ¿dónde dejamos, con eso estáis hablando de la traducción, ¿dónde dejamos a las autoras africanas que se expresan en lenguas no coloniales? Yo no conozco Roberto, una. yo leí la pregunta, perdona, Hortaz, yo leí la pregunta y me quedé asombrado porque yo creo que yo no he leído ninguna traducción al español, creo que no hay ninguna, desde luego, de Yo tampoco, ¿eh? alguna mujer escritora que haya escrito eh, algo en su lengua materna, que se haya publicado en su lengua materna y que se haya traducido ni al francés, ni al inglés, ni al español. Ojalá me equivoque. Eh, lo que sí puedo aportar como experiencia es el personaje de Kine Gallo, que es escritora y prostituta. Eh, y es el personaje principal de la novela de Boubacar, ¿no? Un tombeau pour Kine Gallo, que he traducido por Un sepulcro para Kine Gallo. Esta es una mujer que aprende bolofo,
en el contacto con un preso, ella igualmente presa, aprende el bolofo en profundidad, con gramática, en fin, filología, realmente aprende bien la lengua y escribe en su lengua. Ahora bien, yo no sé si los compañeros conocen a alguien, a alguna mujer escritora en una de sus lenguas maternas y que se haya vendido fuera de su territorio, de su país. Yo no conozco ninguna. Yo esperaba que Hortense, vosotros nos dierais esa información hoy, porque a mí me interesa saber si eso se hace. no sé si Hortense en Francia tienes conocimiento de esas traducciones. No, a ver, primero creo que no hay autoras que escriben en las lenguas maternas, nativas. Por lo menos no conozco ninguno. Conozco hombres que Sí, escriben en las lenguas maternas, algunos pocos. Y la explicación que yo encuentro es simplemente porque primero las mujeres han empezado a escribir mucho más tarde que los hombres. Y segundo, han empezado, y casi todos hemos empezado a escribir en las lenguas coloniales. Y no estudiamos las lenguas locales en la escuela. Y hay poquísimos países en los que se estudian las lenguas locales. Y hay muy poquitos países en los que las lenguas locales son lenguas oficiales. Las lenguas oficiales de nuestros países, las lenguas de instrucción de nuestros países son el inglés, francés, portugués y español. Partiendo de ahí, escribimos en las otras lenguas. Sé que hay cada vez más, con esto de las redes sociales, de Internet, hay cada vez más divulgación de las lenguas nacionales a través de muchas plataformas. He encontrado muchas plataformas que empiezan a enseñar las lenguas locales. Hay pequeñas editoriales en el continente que hacen de momento libros para niños en las lenguas locales, que son cuentos, etcétera, pero escritoras publicadas no conozco. En mi lengua, que se habla en Togo y Ghana, Ghana desde siempre, mi madre era de Ghana, Ghana desde siempre en la educación nacional siempre han promovido las lenguas locales. Entonces hay libros para niños, libros de cuento, etcétera, y hay algún que otro autor que ha escrito en mi lengua materna, por ejemplo. Y en Togo también hay, pero mujeres no conozco, ni en ninguno de los dos países y en ningún otro idioma tampoco conozco del continente. Y sí, menos han traducido. lo que podemos hacer es preguntárselo, por ejemplo, a Boris. La próxima conversación que tenga con él, uno de estos días, se lo preguntaré, porque claro, él sí que debe saber, porque edita textos, pero no solamente de cuentos infantiles. ¿eh? A ver, por ejemplo, Boris ha publicado ya, escrito en su lengua materna, una novela que se llamó Les enfants de la Guenongue, que se tradujo al español por el libro de los secretos. El libro de los secretos. Ese se escribió en Wolof y fue su primera novela escrita en Wolof. La segunda es esta de la que yo he hablado en varias ocasiones, esta de El sepulcro para Kine Gallo. La escribió primero en bolofo y después la escribió al francés. Yo no sé si ustedes saben por qué Boris decidió pasarse a su lengua materna o volver a su lengua materna. Fue principalmente el enfado histórico de la intervención de los franceses, de la participación de Francia en el genocidio. Participación indirecta puede ser, pero en fin, los machetes venían de Francia en el genocidio
del pueblo Tutsi en 1994, en particular en el 94. Ya había habido varios incidentes anteriores, pero en el 94 fue casi 1 millón de tutsis asesinados, y entonces el enfado fue tan grande que dijo: a partir de este momento, escribió Cavena. Cavena está todavía escrito en francés de origen, pero a partir de ahí no ha escrito más sino en su lengua materna, que después vierte al francés. Y está pasando algo muy interesante, Hortense, y es que hay unos escritores que están fijando las bases, porque en muchos casos se trata de lenguas que eran lenguas solamente orales, que no tenían una lengua escrita. Y estos escritores están haciendo un trabajo extraordinario que se parece a lo que hizo en su momento Dante con el italiano, o que se hizo en la época de Nebrija en nuestra lengua, es decir, fijando las estructuras de la lengua escrita, que no existen. Y ese es un trabajo enorme, precioso, precioso, que se está haciendo. Muy difícil. ¿Saben por qué? Porque no tienen público. Es decir, es un trabajo que están haciendo gratis. Porque claro, ellos saben, publicar un libro en Bolofo, en Senegal, es o bien venderlo como máximo 2 o 3 euros, o bien exponerse a que nadie lo compre. Comprenderán, comer es más urgente que leer. Ya, pero para comprar libros, en el caso, si ya en Europa sabes leer y escribir, pero muchos no leen, aún menos Claro, en países en que la mayoría de la población no sabe leer. claro, Aún claro. en el caso de Senegal, que el Wolof es la lengua hablada por casi todo el mundo, aunque el francés Sí, sea la lengua oficial, pero comparado con otros países, el Wolof es lengua nacional. sí, Todo el mundo, todo sí, senegalés habla Wolof, y de hecho incluso a ti te quieren imponer que hables Wolof porque eres negro, por mucho que sea turista, quieren que hables Wolof. En este caso, sí, pero como no se escribe, no se aprende en la escuela, no se va a sí. poder saber leer. Hortense, se está haciendo. Boris ha dado clase, y su mujer también han dado clase en la universidad, clase de Wolof, Ya, cuando, pero cuando sí, estuvo pero en su época es poco a de gana, poco. precisamente. Sí, es poco a poco, No pero es, no es masivo como para que claro, alguien viva claro, en claro. África de publicar en su lengua materna. Ni siquiera viven en África de publicar en las lenguas mayoritariamente, las lenguas europeas mayoritarias tampoco. Sí, sí, sí. Mira, Roberto, no le podríamos preguntar a Angie, claro, porque si ella puso esta pregunta: ¿qué pasa con las escritoras que escriben en su lengua natural, nacional? Mm, a lo mejor ella sí sabe de alguna, porque yo es que ni Hortense, aparentemente tampoco, no sabemos de ninguna mujer que haya escrito en su Lo lengua. vamos, lo vamos a indagar. Yo creo que también por otras sesiones que hemos tenido nos surge esa idea o esa inquietud también, porque dentro del centro estamos haciendo cursos sobre lingüística africana y han salido también estos comentarios. Lo vamos a indagar. Angie ahora mismo está en el avión de camino a Las Palmas, pero bueno, nos vamos a preocupar por investigar si Yo creo, existen y yo creo Yo que no la sé, trayectoria de nuestros países hace sí. que yo hablo, entiendo mi lengua materna. Si cojo un libro, me cuesta muchísimo, tengo que leerlo en voz alta, poco a poco, como un niño para entender. Con lo cual es lógico que la gente utilice la lengua que conoce, que son las lenguas coloniales. Quizá en la época de gente de mi padre o de sus padres, si entonces supiéramos leer y escribir y usáramos nuestros idiomas maternos en la escuela como idioma principal de instrucción, con esta generación estaríamos hablando de otra cosa, pero no. Gente de mi edad no sabe
y ni siquiera los siguientes. Quizá ahora cambie un poco, pero muy poco. ¿Cuánto? Creo que Ruanda, Tanzania, hay como 5 países que tienen sus lenguas, la lengua del país como lengua oficial o cooficial. Es que yo tengo dudas de si hay algún keniata, no sé si autora, que ha vuelto un poco siguiendo los pasos de Gugi en En su Google, momento, de volver otra vez al Kiyuyu para escribir primero en Kiyuyu y después pasarlo al inglés. No me extrañaría haberlo visto en algún sitio claro, leído, pero no identifico ahora mismo quién. vale. Pero, Pero pero claro, pues también lo mismo, por la historia claro, previa de Gugi, de haberse planteado claro, romper con el inglés colonial y demás, ¿no? claro, Eso, incluso eso como el ejemplo de James Pero, Ngugi, pero sí hay una historia que, por lo que tú contabas, Hortense, de la publicación de libros para niños, por lo menos en sus lenguas y en sus dialectos locales, que hay una anécdota de Saro Wiwa que decía, siempre yo tengo que escribir un libro en Ogoni, en uno de los dialectos Ogoni, porque cada vez que voy al pueblo, mi madre no sabe leer y me pide que le lea en su lengua, y lo único que tiene en la lengua es la Biblia, que fueron lo que se encargaron claro, todos los misioneros de traducir en sí, su sí, momento. Decía, y me da rabia y me da pena que no haya un libro. Y entonces editó, por eso para niños, vale. algunas historias en el dialecto local. Porque es verdad, los niños, si potencias en la escuela las lenguas locales, tienen que darle un apoyo literario después para que se les afiance. Porque la verdad es claro, que salvo- claro. eh, manejan las lenguas coloniales mucho mejor incluso que los Ah, por propios supuesto. europeos, ¿no? Es decir, la Nosotros denuncia vamos a... del inglés, el inglés que tienen, sobre todo el inglés, yo no puedo valorar el francés, ¿no? Pero el inglés que tienen todos los autores y autoras africanos es increíble, es tan vivo como muchas veces nos encontramos el español de los americanos latinos, ¿no? Que es mucho más vivo, más rico, más pletórico en expresiones, en términos, en todo, en sensaciones y demás que las obras continentales, ¿no? Por supuesto, por Yo supuesto. estaba... Estás pensando en Gabriel García Márquez, por ejemplo, No, ¿verdad? no, en cualquiera de ellos. Es que lees a un sudamericano y Ah, tienes que ir al Sí, diccionario a sí, buscar sí. palabras que no, giros, términos, mm, tiempos verbales que se han dejado de usar. Es decir, no cosas obsoletas, sino cosas prácticamente para nosotros fósiles. sí, Pues mira, Es yo una sí pena, te ¿no? puedo decir, Javier, Donato Ndongo Mm. escribe un español verdaderamente de Sí, grandísima sí, sí, calidad, sí, de sí, sí, sí. grandísima calidad. Y es decir, que también lo tenemos, también No, lo no, tenemos. sí. Ahora, a mí lo que me llena de admiración es esta gente del continente que está intentando retener, fijar la lengua de los padres, de los abuelos, para que no se pierda. Y que están intentando, por ejemplo, en Senegal hay una presión muy fuerte en este momento para que el Wolof sea declarado, sea reconocido, no solamente de hecho como ya, sino también de derecho como nacional, lengua nacional. Y claro, para eso tenemos que tener una gramática escrita, tenemos que tener en fin, una lengua descrita, y eso es lo que está haciendo ahora Boris desde Senegal. Entonces, esperemos que en todos los países surja esta inquietud y hombre, una lengua que se pierde, como dirían Pateba, es una biblioteca que arde. Él lo decía de un viejo que muere, pero una lengua que muere no puede ser, es una sabiduría, es una cultura, es una manera de ver el mundo que muere. Y yo creo que eso hay que reaccionar. La actitud de Boubacar en Senegal es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Otros prefieren vender y se van entonces a escribir novela africana del borde del Sena, de las orillas del Sena, ¿verdad? Y ya, claro, pero las editoriales también están en la orilla claro, de la claro, así que sí, si es, quieres vivir, si tienes ilusión por... Yo no claro.
bueno, esos escritores, si tienes ilusión por vivir de tu trabajo, de ser escritor, pues es lo que hay. Porque incluso los editores que editan en África tienen que venir a a las ferias de libro en Europa para poder vender. En África no consumimos libro, simplemente, principalmente porque creo que no hay dinero. Segundo, no hay cultura de lectura, estamos en otras cosas. No olvidemos que somos modernos de alguna forma hace apenas, el mayor de todos es Ghana, que tuvo independencia en el África subsahariana, Ghana, que cumplió 68 años a principios de este mes, el 6 de marzo. En muchos aspectos somos niños todavía, somos jóvenes, necesitamos evolucionar aún más y si vas en los países, si ves a la gente, es que no hay dinero para estar, es un lujo estar comprando libros, sencillamente. Hortense, ¿te acuerdas? No sé si estuviste el año pasado en una conferencia con Lola Shonegan, que estuvo hablando del trabajo que ella y los grupos con los que ella trabaja, editorial que hace en Nigeria, para publicar sobre todo cuentos para niños y recuperar la literatura oral de Mm. cuentos en lenguas vernáculas. Y decía que sí había un mercado, bueno, Nigeria es un continente Nigeria es pequeño. enorme. Y también recuerdo que creo que tú estuviste en una conferencia que también hubo con un profesor de Senegal, no, en un curso sobre lingüística del que ha hecho referencia Roberto, el trabajo que están haciendo en Costa de Marfil también para escribir en lengua vernácula, pero ya no sé ya a nivel de autoras o femeninas, pero sí hay esa labor. Sí, de hecho, a la Sí, pero pregunta, bastante incipiente en mi opinión y con poco fondo. Yo lo que me temo es que estas iniciativas, mientras no haya voluntad política, mientras no haya ministerios de cultura o cualquiera que quiera apoyar estas iniciativas, no sé cuánto durarán. Lola Shonegan hablaba de un movimiento ciudadano, o sea, que hay una Ah, verdadera, además hay encuentros literarios muy potentes, no me acuerdo cómo se llamaba, ese festival literario al que asistí sí. también, ¿A qué? la que es eso, y allí nos habló de centenares de autoras, o sea, la presencia de mujeres era muy importante en el mundo editorial, en literatura femenina. sí, estaba, eso es lo Pero que en quería decir antes. lenguas de Nigeria, Nigeria, Lola Sonegin, Sí, sí. la vamos a contactar, que nos saque de dudas, Pedro, Sí, sobre este tema. Y, pero y mira, bueno, échale también una llamada a Abubakar, porque seguramente que Abubakar, si hay algo que se haya publicado en en lenguas nacionales, en África subsahariana, en África negra, seguramente que Boubacar lo sabe. Boubacar lo sabe seguramente. lo vamos a hacer. Lo de Y Lola, no lo, he sí, estado en la sí, Javier. editorial con ella y eso, pero no me he fijado en los libros para niños. Pero no me extraña que lo haga porque tiene las ideas muy claras y sabe eh, y puede hacerlo más. Tiene cierto respaldo y cierto eco, ¿no? Sí, sí, sí. Y el Es un apoyo a las referente, la mujeres, verdad. y el apoyo a las mujeres, las autoras, también es definitivo. ¿Eh? Para dar continuidad un poquito a la charla y también para ir cerrando, os queremos hacer una pregunta. Yo sé que las preguntas ya las tenéis, pero bueno, nos gustaría saber cuáles son las autoras afro o africanas de cabecera que tenéis cada uno y cada una de vosotras. Y también qué tenéis ganas de, qué nos recomendáis, en cierta manera, qué nos recomendáis que leamos o qué deseos tenéis de ver traducido o publicado.
¿vale? Esas dos preguntas las podemos ir, y por supuesto invito a las personas que estáis escuchando que podáis participar, que podáis preguntar lo que consideréis. Así que, quien quiera. Bueno, Pero tú ya has... sí, vamos a ver. Desde la humildad, desde el escaso conocimiento, porque, porque ese inmenso continente tiene una riqueza en todos los dominios enorme. Y entonces yo desde luego no conozco sino el trocito que he estado trabajando, que he estado puliendo especialmente. Yo, mis lecturas ahora mismo, para esta charla en particular, para este coloquio, pues he vuelto a leer Une si longue lettre, el texto de María Mabá, y estaba ahora leyendo también el imperio, l'Empire du mensonge, el imperio de la mentira, no sé cómo se habrá traducido, si es que están traducidos. Esos dos textos yo recomendaría, mire, la novela de referencia para mí, desgraciadamente, ¿no? No es una novela escrita por una mujer, es una novela escrita en una época en la que solamente unos cuantos hombres escribían, de la primera generación. Se trata de La aventura ambigua. Yo creo que esa novelita tenemos que reeditarla y retraducirla. No sé si se ha traducido, pero es una novelita fundamental, es un clásico, La aventura ambigua, el problema de la llegada de los extranjeros con su lengua y los problemas que surgen en la conciencia cuando resulta que a lo que yo vivo viene a oponerse ahora un modelo que no sé cómo termina. Y ustedes saben que la aventura ambigua termina que es un loco, porque la locura está presente en muchas cosas en ese momento, un loco mata al pobre Simba, ¿no? Bueno, esa novelita para mí es fundamental, fundamental. Como les he dicho antes, pues todas las de Hemley Boom, todas, la carta de María Mambá, Leonora Miano, pero claro, es que esas son las lecturas que yo tengo más presentes, porque las de Ken Bugul, el Baobab, del otro lado del espejo, pero claro, fíjense lo que pasa con Ken Bugul. Ken Bugul no se ha traducido sino el Baobab. No hay, las otras novelas no las han traducido, no se han traducido, ¿no? Entonces, claro, es difícil. Veronique Tadjó, en compañía de los hombres, eh, yo qué sé, escolástica, bueno, ahí no me tal, pero Hemley Boom, todas las de Hemley Boom, yo estoy hablando de las que conozco mejor porque son las que están escritas en francés a la salida, ¿no? Y traducidas o no, pues la verdad es que son las que yo recomiendo especialmente, sin excluir, como hemos dicho con Javier, sin excluir para nada las escritas por los criollos del Caribe, ¿no? Que tienen tanta importancia, porque esto de la literatura en África comienza con Aimé Césaire, que es caribeño, ¿no? Que es caribeño, el padre de la negritud, ¿eh? Entonces, claro. La negritud tiene madre, además. ¿Cómo? Que la negritud tiene madre. Tiene madre, Madres. efectivamente madres, las dos hermanas, claro que sí, y que se han ignorado por completo, Completamente. Tanto Aimé Césaire como Léopold Sédar Senghor han hecho que las dos hermanas hayan sido borradas prácticamente de la literatura.
Y de eso podríamos haber hablado desde el principio también, porque es un tema bien conflictivo, ¿no? Sí, Pero he ahí está. publicado la semana pasada un artículo sobre ella en la web de Casa África. Sí, sí, sí. Yo quería, con vuestro permiso, es que me tengo que ir enseguida. Si existe, porque no encuentro, alguna escritora burkinabé traducida al castellano, Creo que no. porque no encuentro. Hay Creo que, muchas escritoras creo que, burkinabé, pero no, creo que no no. traducida, no encuentro nada, cero. No. Ni al inglés No, tampoco. como decíamos, creo que salen a la luz del montón las 4 o 5 que tienen algún éxito que hace que interesa al mercado español traducirlo o porque a alguien le apeteció. Hubo en los años 90, 2000, unas cuantas editoriales que creo que muchas han desaparecido de mujeres, pero creo que por lo que decíamos, por falta de dinero, algo de los primeros que tradujeron incluso a Ken Bulbul. Lo mismo, lo que decías tú, el baobab que enloqueció fue su gran éxito. Y entonces por eso fue el único que se tradujo de Ken Bulbul, por ejemplo. No, las Hortense, burkinabés, te puedo decir que no. Hortense, por Vale, ¿Lo favor. buscabas gracias. algo en concreto? ¿Eh? Sí. ¿O lo buscabas por alguna razón, lo de Burkina? Bueno, porque tengo un vínculo especial con Burkina Faso Vale, y bueno, el francés me cuesta más leerlo, lo leo, pero me claro, cuesta más y buscaba algo de cualquiera por leer literatura de de Burkina Burkina Faso, Faso. o sea, No, no escrita hay, no por hay. escritoras de Burkina Faso, pero no, sí que veo, busco y hay muchas autoras, pero claro, no traducidas y bueno, Claro. por saber. Además, creo que a colación de eso, creo que también en principio cuando se empezó a traducir literatura africana escrita por mujeres en español, creo que se empezó más por el inglés. Tengo esa sensación que hay más autoras anglófonas también porque la generación quizá que empezó a traducirlas estudiaba más inglés en el colegio que francés se ha dejado Mm, de los años recientes se estudia más en inglés, quizá por eso puede ser. también. Gracias. Sí, Javier, de tú, to- Bueno, eh, sí, mi lista, digamos sí, así, corta de nigerianas, yo me quedo con las más feministas de todas, con Messi, con Osparanta y con una nueva que ha salido, que es el Oboya Osunde, que es una... eh, Últimamente las escritoras son de todo, escriben guiones de televisión, Eh, guiones de radio, son presentadoras, promotoras de cosas, creadoras de contenido, ¿sí? Multifacéticas, ¿no? Pero para mí son personas que ya llevan mucha obra publicada y que por lo tanto se refrenan a sí mismas cada vez que publican algo nuevo. Y después llamo a esas periféricas que hay por ahí. Es decir, hay Priya Hain, que es una escritora de Mauricio, ujú. una isla ahí perdida y tal, y que escribe una novela pequeñita, pero con un candor y con una riqueza, con una finura increíble, y ella como persona también lo es, y que estaba buscando editorial en España y tal, digo, ojalá, ¿no? Las pocas que quedan que les puede interesar sí, un libro como el de ella. claro. Pero se lee fácil porque es un libro corto y simple, sencillo, pero muy inspirador, ¿no? Riambel se llama. Y después sudanesas también. Ahora han aparecido escritoras de Sudán, Sí, Leila Abulela, Fatinaba, que claro, escriben en inglés porque las educaron en Egipto o en Sudán con profesores expatriados y demás, ¿no? claro. Pero hay tantas que la verdad es que se me acumulan. Se me acumulan unos libros con otros y demás. Y después, acordándome de las del otro lado del Atlántico, Ayana Joy, que escribió un libro cuando éramos pájaros, When We Were Birds, que es también increíblemente evocador, y que parece que transcurre en cualquier país africano, ¿no? La trama por los personajes, por todo el trasfondo y demás.
pero ya le digo, yo creo que eso es que cualquier libro que pillen va a estar bien escrito. Es decir, yo no me he topado con tochos de estos o con ladrillos de que diga, no lo termino, no, esto no hay quien se lo trague, esto es un bodrio. No, me sorprenden todos, una de una forma, otros de otra, pero la verdad es que las admiro, las fomento y espero seguir cultivándolas, ¿eh? Porque hay tantas que cada año, cuando miro Pues uno sí, las novedades del siguiente año y aparte de las que siguen publicando, vienen las nuevas, ¿no? El debut yo estaba mirando, había un debut de 5 o 6 escritoras nigerianas para este año, ¿no? Primera sí, sí, obra. sí. Claro, tú En dices, Nigeria te está escribiendo una por los barbaridad. codos, se escribe hasta Sí, por los codos. Lo malo es eso, que no se lee tanto como se publica, claro. pero bueno. Mm. Y después una cosa que yo sí no quería dejar tampoco, que la citó antes hago la pluma Pedro, la falta de cátedras y de estudios africanos en Claro, las dos universidades de las islas. Es decir, no hay profesores que enseñen literatura africana, no hay alumnos, por lo tanto, que se inicien en la literatura africana, que eso crea una demanda después mayor, ¿no? exacto. Y la Mi, falta mi- de esa opacidad, ese apagón, ¿no?, que tenemos con la literatura africana a nivel académico Mm. es terrible. Eso mira, también es un aspecto importante que ayudaría a fomentar ¿Sí? incluso sí, el interés, ¿no? Porque se ha al- notado, cuando Soliño estaba en La Laguna, en la Universidad de La Laguna, se notaba el fomento de autores africanos, se pero traían sí, autores africanos. pero sigue, el centro de estudios Sí, sigue, sigue. afortunadamente, ¿eh? No, a lo mejor no tan activo, pero sí sigue. Mira, yo te quería dar simplemente una pincelada. Tú sabes por qué a mí se me despertó, yo siendo inmigrante español en Francia, ¿por qué África? ¿Por qué África? Pues porque tuve en la Sorbona como profesora a una chica jovencita, guapísima en aquel momento, que se llamaba Lilian Questelot. Ah, sí, fue La, tu, profesora tuya. Qué bien. Fíjate, la tuve en la Sorbona en el año 67 o 68, Mm. mayo del 68 me cogió a mí en segundo de carrera en París y Miriam Castelo. la especial tendencia a valorar no, sino en fin, a poner en su justo lugar lo producido en África, viene de ese momento. Esta mujer me explicó a mí cómo era la poesía de Aimé Césaire y lo hizo tan bien que me quedé con ahí la fibra sensible abierta a lo que venía de África. Sí. Que lo confirmé después durante 2 años de estancia en Libreville, desde luego, pero que, en fin, le he dedicado buena parte de mi vida a los textos africanos y seguiré haciéndolo. Pues nada, era un Muchas momentito. gracias. Ha sido un placer, Hortense. No sé si tú quieres lanzar tu lista ya por terminar la Lista. charla. Bueno, bueno, casi todos lo que lo que está traducido, he leído a casi todo de Miano, Calix Beala, Chimamanda, Ken Bugul y Scholastic Mukasonga, no sé si os suena. Sí, Ha sido sí, traducida, creo que dos de sus libros, la ruandesa al español e Sí. incluso al catalán, uno de ellos, creo. sí. Nuestra Señora del Nilo. No, Dame Julie, la femme aux pieds La nus, mujer descalza, descalza, sí, también es. también. Sí, sí. Pero tengo tres libros de los que he leído el año pasado, por feministas, por comprometida, por los temas que tratan. Es Les Impatientes, Ah, sí, 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 sí. fue finalista del Goncourt en 2020, entre los Sí. 4 finalistas. Mm, Es una historia cruda de matrimonio forzado mm, y mm, poligamia dentro de la sociedad musulmana del norte de Camerún. Y de hecho, mm, la autora Yaeli Amadou Amal
fue forzada, tuvo un matrimonio forzado a los 17 años, del que salió viva y escribe sobre este tema. Es muy interesante la perspectiva, da voz a las tres mujeres, a Ramla y su hermanastra hindú, cuyo padre les forzó a casar, las casaron el mismo día, ¿eh? La casaron el mismo día porque uno de sus tíos, bueno, su padre son todos hombres de negocios muy ricos y tal, y uno de sus tíos decidió que uno de sus, a Ramla, su tío decidió casarla con uno de sus socios de negocio, que la vio pasar a la niña y le gustó y decidió que tenía que casarse con ella. Ramla era la más estudiosa de los 30 hermanos y hermanas, los hijos de su padre que tenía 4 mujeres, y soñaba con estudiar farmacia y ser farmacéutica en la universidad. Cuando cumplió, creo que 17 fue cuando su tío decidió, vino a casa, se lo contó a su padre que tal señor quería y tenía interés en la niña y la casaron a ella y a su hermana el mismo día. Y Les Impatientes, el título Las Impacientes, viene del hecho de que todo lo que les decía todo el mundo, la novela empieza por el día del matrimonio, de la boda, y en que el padre les sienta y les da consejos. Y principalmente, incluso las madres, principalmente les dicen paciencia. Todo es paciencia. Si le pega al marido, vuelve a casa, le devuelven a su marido paciencia, paciencia, paciencia. Entonces considera que ellas que no querían esto son unas impacientes. Es una novela muy interesante. Yo que no soy de un país musulmán y tampoco he estado cerca de musulmanes, solo sé de poligamia, pero es muy duro como libro, pero interesante a la vez. El otro es de una senegalesa, la dernière lettre, la última carta. El título es homenaje al libro que citó, no me acuerdo de tu nombre, perdón, Pedro. Pedro, Eso, Pedro, que citó, sí, exacto, mi carta más larga, que es el título en sí. español. Esto me interesó porque no es una historia habitual. La autora de la carta, la que habla, escribe una carta a su amigo, su mejor amigo, que es un chico blanco francés, que se conocieron de pequeño cuando los padres de este chico trabajaron en Senegal durante una temporada. Se conocieron en la isla de Gorée, donde esta niña vivía. Y luego se separaron. La niña se enamoró de un chico de su edad senegalés y se empeñó en casarse con él. Y el día antes de la boda, el chico, el novio, muere, pero ella se queda embarazada sin saberlo. Y pocos meses después, sus padres, que eran unos funcionarios internacionales, les mandan a Francia a trabajar y se viene con ella y su hermana. Y aquí en Francia descubre que está embarazada, tiene la niña y se pasa la vida con su niña viviendo por ella. A los 17 la niña decide ser modelo y le acompaña en todo, invierte, trabaja, coge 2 trabajos para mantener a la hija y apuntarla a una agencia de modelos. Acaba teniendo éxito, solo que en una de las agencias con la que trabaja, empieza a salir con uno de los directores de la agencia, 18 años mayor que ella. Maltratador, manipulador, celoso, que le pegaba hasta acabó matando a la niña. Y la madre, que es la que escribe la carta, pues mata al hombre y al final acaba en la cárcel, pero no acaba en la cárcel por matar al marido de su hija que le ha asesinado, pero acaba en la cárcel por haber matado un señor, un señor que pasaba por ahí que le había visto.
entrar en el barco del asesino de su hija. Y quedó con ella, intentó chantajearla sacándole dinero y queda con él en su piso, sube al piso y le mata. Con tan mala suerte que el señor ese iba con un amigo que le esperaba abajo y el amigo llama a la policía. Entonces acaba en la cárcel por haber matado a este señor y nadie se entera de que ha matado primero al marido de su hija, que maltrataba a su hija, el marido blanco. Y el libro es una carta que escribe, por fin, a los pocos días fue condenada a 15 años de cárcel, me parece, pero al cumplir 11 o 12 le iban a liberar. Y esto es una carta que escribe a su amigo Serge, francés, de la infancia, contándole toda su vida, todo lo que pasó cuando se separaron hasta unos días antes de salir de la cárcel. Y el último libro, perdón, la última historia, simplemente me encanta que exista, por el mero hecho de que se titula The Sex Lives of African Women. Son testimonios de 30 y pico mujeres sobre la sexualidad. Simplemente. Me encanta que exista porque en el imaginario colectivo de la mayoría de los africanos están empeñados en que la homosexualidad no existe en África, que es una enfermedad de blancos, es un invento de los blancos, que la transexualidad no existe, que la bisexualidad no existe, etc. Y estas son historias de mujeres africanas reales que existen y que viven todas estas formas de sexualidad. Y me parece maravilloso que exista simplemente. Aunque nadie lo lea, aunque todo el mundo no lo lea, pero existe. Hay una novelita de Bougar Sars también sobre un personaje que es un personaje que trata el problema de la homosexualidad masculina y también está muy bien escrito. En fin, pero en fin, a mí me había dicho solamente de tratar la cosa de las escritoras y yo, en fin, podría dar mi lista de 30 tal, pero ya a estas horas yo creo que, Que que me, 30 que me 30 va orden. a ser mucho, ¿no? Poco a poco. En la próxima tertulia sacamos otros. Y además, Pedro, son las 30 que has confesado al principio que son las que tienes. Exactamente, Claro. exactamente. Y por eso te digo humildad, porque esas son las que yo tengo. Pero claro, estamos hablando de un continente de más de 1.000 millones de personas, ¿no? De personas. Y sin contar los que se añaden por estar viviendo, pues eso, en el Caribe y en América del Norte y en América Central y en América del Sur y en Brasil. No sé si ustedes saben que más del 52% de los brasileños son hijos de los descendientes de los negros esclavos vendidos allá abajo, ¿no? Más del 52%, aunque nunca hemos tenido un presidente de Brasil negro. Esperemos que un día lo tenga. Esperemos. Pues nada. Pues muchas gracias. Muchas Encantado. gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos y celebrar a las escritoras africanas juntos. Nos comprometemos a seguir intentando darle la máxima voz posible y el máximo protagonismo posible a las escritoras y muy agradecidos por vuestro tiempo, Pedro, Javier y Hortans. Y bueno, confiamos en que haya en general más espacios parecidos para hablar sobre literatura africana. Muchas gracias a todas y a todas. Hasta la próxima. Gracias. Hasta Gracias. otra. Gracias por venir. Gracias. Buenas noches. Buen fin de semana. Hortense, estoy leyendo tu artículo en Casa África y me ha llevado al enlace de la Revue du Monde Noir Sí, con todos los artículos de las hermanas Nardal, que sí, está sí, en PDF. Exactamente, sí. sí. Una maravilla. Sí, una maravilla. Es una pena que esta mujer además vivió tanto tiempo, hasta los 89, dio tiempo
a reconocerla 1000 veces, a hablar de ella, a darle espacio, pero nada, no. No. Lo leeremos. Muchas gracias Vale. y hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima. Venga, Hasta luego. adiós.